Un gusto abrir esta nueva conferencia Uruguay País de Calidad. Es un gusto tenerlos a todos ustedes hoy aquí reunidos y en particular la presencia de las dos autoridades que me acompañan, el señor Fernando Nopich, representando a la Intendencia de Montevideo, y el señor Rafael Mendive, director de la DINAPYME, la Dirección Nacional de Artesanía, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Así que gracias por estar acá, amigos Mendive y Nopich. Bueno, primero disculparme que hemos comenzado con demora, pero a partir de ahora vamos a ser estrictos en el control del tiempo para que las cosas ocurran como debieron ocurrir desde el inicio. Si me agarra mi profesor sueco, Sandholm, me castigaría severamente por el error, pero bueno, hay que asumir los errores y tuvimos que iniciar media hora más tarde. Bueno, entonces yo lo primero que voy a hacer es invitar al señor Fernando Nopich, con quien estábamos departiendo amablemente y que conoce bastante bien las actividades que se llevan en esta misma sala desde hace muchos años, porque hace muchos años que la Sala Azul de la Intendencia nos ampara en la promoción de los conceptos de calidad. Previo de cederle el micrófono, quería agradecer a la Intendencia de Montevideo como institución por cedernos esta hermosa sala y por cobijarnos una vez más y por impulsar una vez más estos temas, asuntos públicos que nos están filmando y mediante la cooperación de asuntos públicos vamos a lograr que estas conferencias puedan ser disfrutadas y puedan ser un mecanismo para motivar a más gente a que estudie en profundidad estas temáticas. A la Universidad de Montevideo, que aporta hoy una experta de primer nivel en los temas que nos convocan. Luego vamos a presentar a la doctora Lourdes Pozueta, con quien también tuvimos el gusto de estar departiendo, y al apoyo al Departamento de Automóviles del Banco de Seguros del Estado, ADA, que es la única pyme uruguaya que ha ganado el Premio Iberoamericano de Calidad categoría Oro. Los uruguayos nos hemos destacado en el ámbito iberoamericano. Por suerte somos muy conocidos por la buena participación en el fútbol. Estamos todos muy contentos de que la primera selección en la tabla es Brasil, lógico, un país que es casi un continente, con una potencia demográfica enorme. Y segundo, venimos los uruguayos con solo 3 millones de habitantes y sin embargo vamos ahí segundo y por arriba de muchos otros, ¿verdad? También nos hemos destacado en los ámbitos de Premio Iberoamericano de Calidad y muchas veces nuestras empresas y en particular ADA ha llegado al podio en categoría Oro. En particular en el año que llegó ADA era la única empresa iberoamericana que había accedido a ese reconocimiento. Así que es un gusto para nosotros ceder ahora sí el micrófono al secretario general de la Intendencia de Montevideo, señor Fernando Nopich. Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo tengo que darles la bienvenida de que estén acá. Para nosotros es un gusto y para mí particularmente todas estas actividades siempre es aprender, ¿no? Porque digo, uno en estas cosas siempre lo que hace es aprender y más cuando hay gente de distintos ámbitos. Es decir, quizás los que estamos en la administración pública es bastante más difícil o complicado muchas veces iniciar estos procesos de calidad que la Intendencia ha iniciado hace muchos años con muchas dificultades. Nosotros tenemos hoy una serie de actividades, creo que son 15 actividades que tenemos
certificadas, desde que empezamos con el 5.º piso, pasando por Tresor, que es la planta de tratamiento de residuos sólidos, o Playas, que fue todo también un desafío. Bueno, ha habido un proceso importante, pero yo, digamos, a mí realmente seré medio hereje, me permitirán, que está bueno certificar, pero está bueno iniciar. Es decir, está bueno registrar, conocer, medir, que eso es la gran falencia que por lo menos desde la Intendencia hemos tenido. No se puede transformar lo que no se conoce, ¿no? Y entonces creo que ha sido en última instancia el proceso que nos ha permitido en última instancia iniciar. También decirles que muchas veces uno tiene la idea de que en un organismo tan grande como la Intendencia los problemas no son solamente de una sección que inicia un proceso, ¿no? Sino que hay procesos que son muy transversales, ¿no? Entonces tampoco es posible muchas veces la transformación desde un solo lugar, que está bueno que cambie un lugar, pero hay una relación transversal, que es lo que estamos tratando ahora mucho y que hace mucho hincapié el intendente municipal, de empezar a ver la intendencia también desde distintos ámbitos, porque parece que cada uno fuera un estanco aparte, ¿no? Y bueno, y ahí estamos entonces en este proceso. Yo creo que para todos el eje de todo, en el caso nuestro, es la ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para que en última instancia la ciudadanía tenga mejores servicios, tenga mejor información, tenga en última instancia transparencia de la información, ¿no? Es decir, que creo que ese es el otro tema central. Si algo ha tenido el Uruguay muy bueno ha sido, por ejemplo, esta ley nueva de información. Que me han puesto un lío nuevo, que es firmar todos los días 70 expedientes de gente que pide información, pero está muy bueno, ¿no? Porque eso hace a que todo el mundo podamos acceder y no sea hoy estancamentos estancos, dueños de quienes sistemáticamente o casualmente estamos administrando, ¿no? Entonces, bueno, lo han usado mucho los periodistas, pero lo usan mucho los vecinos de Montevideo para ver, bueno, ¿qué están haciendo en este lugar? Entonces nos piden información. Y yo creo que, bueno, este es el proceso de un Uruguay también distinto. Hay un compromiso de la Intendencia de trabajar en estos temas, nosotros vamos a seguir trabajando en estos temas. Y bueno, y también trabajando en otras actividades de un mundo también que es distinto, ¿no? Yo creo que nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante a todo lo que es la tecnología, las APP como una forma también de acceso y de comunicación con la población y de mejora. Para que tengan una idea, en este momento nosotros estamos trabajando en un tema de Big Data que está vinculado a cómo hacemos para comunicar una cantidad de obras que Montevideo tiene, que además se les adelanto, que a final de este año, el año que viene, vamos a armar un libro en Montevideo de obras de infraestructura, ¿no? Que está muy bueno, pero que van a crear unos dolores de cabeza muy grandes a la población. Es decir, en Avenida Italia se va a hacer el túnel. Yo me imagino Avenida Italia cerrada 2 años en una vía, va a ser muy problemática, pero empieza a sumar avenidas grandes, la Luis Alberto de Herrera, Rivera, Civils, bueno, una serie de obras. Entonces hemos también optado por tratar de ver cómo podemos hacer para empezar a comunicarnos además con la población vinculada a esos lugares, ¿no? Que ese siempre es un problema, ¿no? Es decir, decirles a la gente que vive, no sé, en Civils, miren que empezamos tal obra, usted va a tener un problema por tanto tiempo, nos va, hablando pronto y mal, a putear porque estamos haciendo esto, pero digo, sepa que esto es parte del proceso que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, esta es una preocupación importante, es un tema que a nosotros nos preocupa y además en esto también, por eso es importante buscar sistemas de calidad, que también nos preocupa el tema de ser estrictos en lo que hacemos, en los tiempos y en la comunicación que tenemos con la gente. Entonces, bueno, en este proceso estamos. Yo, insisto, bienvenidos a todos y posiblemente nosotros podamos aprender de muchos de los que están acá, porque de las buenas prácticas aprendemos todos. Así que bienvenidos y es un gusto tenerlos a todos. Muchas gracias, señor Fernando Nopich. Antes de cederle el micrófono al señor Rafael Mendive, quería agradecer también el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el ministerio con el cual se comunica por ley el Instituto Nacional de Calidad. Realmente
hemos logrado continuar, a pesar de las dificultades que todos sabemos que existen en el país, hemos logrado continuar nuestra tarea gracias al apoyo que hemos recibido del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Me consta que la señora ministra, si hubiera podido, estaría acá porque estos temas le encantan, pero estamos con agendas muy complicadas y, bueno, el director de DINAPYME, una de las áreas clave del Ministerio y además aquella área que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las artesanías. O sea, justamente los sectores que muchas veces son los más vulnerables en la economía nacional, ¿verdad? Entonces, y ese tejido de micro, pequeñas y medianas empresas es parte fundamental del entramado económico nacional. Por eso nosotros trabajamos mucho hacia el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando con la ANMIPE, concretamente con la Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en promover estos temas. Pero bueno, le cedo el micrófono a un experto en pymes, como es el señor Rafael Mendive. Así que gracias por estar, Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación a usted, ingeniero Lacina, y al resto de los integrantes de INACAL, a la Intendencia por haber facilitado el Salón Azul, a la Universidad de Montevideo, coorganizadora del evento. Efectivamente estamos en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería a reconocer el esfuerzo que significa organizar esta semana y desear su fecunda repercusión en la sociedad uruguaya. Pero creo que es importante que el INACAL sienta, INACAL y todos los integrantes de la cadena de calidad, que además de la preocupación y dedicación que el Ministerio le da a esta tarea, la calidad forma parte priorizada de la agenda del sistema de transformación productiva y competitividad. Sistema que se votó en diciembre de este año, en diciembre del año pasado, que está ya en funcionamiento, que cada vez va a dar más señales del esfuerzo de la institucionalidad por evitar solapamientos, por potenciar formas de diálogo entre los distintos instrumentos públicos que repercutan en una mejor utilización de los dineros públicos con mejores resultados. Y la calidad y el sistema de calidad va a ser uno de los objetivos de este sistema de transformación productiva y competitiva. La labor que viene desarrollando el INACAL es imprescindible para el proyecto productivo, cultural y ambiental que busca el país cada día. Desarrollar la pasión por la calidad junto a las más eficientes metodologías para impulsarla es la tarea que el Instituto se ha propuesto y la que se viene desplegando todos sus esfuerzos. Permítame un pequeño recuerdo, dudo si fue aquí o fue en el LATU, creo que fue aquí, la primera vez que nos invitó Lacina a participar, y entre los premiados del Premio Nacional de Calidad había una pequeña unidad de una institución pública. Y cuando dijeron que había ganado, parecíamos gritando el gol de Valverde. O sea, era una cosa que uno no se imaginaba que en el sector público pudiera haber funcionarios con esa pasión por la calidad. Y creo que eso es parte de la enseñanza de lo que nos está dejando el INACAL, que el INACAL nos dice la calidad es un tema de técnicos que se dedican a la calidad, es un tema de empresarios que quieren cumplir certificaciones porque las necesitan para poder vender con éxito sus productos, sus servicios, pero también es pasión, ¿no? También es pasión. Hace muchos años, en otro Ministerio de Industria, más allá de las opiniones políticas que cada uno pueda tener, pero cuando Ernesto Che Guevara era ministro de Industria en Cuba, hizo un discurso sobre calidad y definía la calidad de una manera ejemplar. Decía, la calidad es el respeto al pueblo. Por eso es importante, por eso y por todo esto, el impulso que como sistema y como país, y en el caso nuestro como Ministerio de Industria, tratamos de dar a las actividades vuestras.
En el caso de las MIPYMES, además, la calidad no es una alternativa, es una condición necesaria para su existencia en un mundo tan exigente, con escalas tan grandes y en un país de 3 millones de habitantes. Es decir, si nuestro país puede crecer a nivel de pymes, es porque desarrollemos una vocación por la excelencia. Y allí viene el desafío. Vi que había una presentación de una escuela, me pareció interesantísimo que en la Semana de Calidad intervenga activamente el Ministerio de Educación, porque además de todo el despliegue de conocimiento, de nuevas técnicas, nuevas metodologías para medirla, para certificarla, sobre todo me parece que como nación debemos darle un fuerte impulso a la pasión por la excelencia, a la pasión por la calidad, desde las edades más tempranas, desde el sistema educativo. Entonces, bueno, les deseo muchos éxitos, ingeniero, y a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, me toca agradecer la presencia de estos dos amigos en la mesa, realmente muy honrado con su presencia. Y bueno, los libero porque sé que tienen obligaciones y compromisos y agendas que cumplir, pero bueno, muy agradecido por sus palabras y vamos a seguir entonces trabajando en estos temas. Realmente lo que decía Mendive es así, la pasión es parte de la calidad y en definitiva la pasión es lo que orienta al ser humano tantas veces, ¿verdad? El análisis histórico traía la figura del Che Guevara, o sea, el análisis histórico de estos temas creo que también nos enseñaría mucho, pero no nos podemos extender ahora, pero sí hacer un comentario muy breve de que ya en esta Semana de la Calidad hemos tenido actividades de calidad en salud con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, de calidad en educación, con el apoyo y la participación directa de la ministra María Julia Muñoz en estos temas. Ella estuvo presente dialogando con la gente, o sea, realmente fue una jornada muy linda en el Ministerio de Educación y Cultura. Y ayer en el organismo uruguayo de acreditación, acá tenemos a la directora ejecutiva, tenemos miembros del consejo directivo del organismo uruguayo de acreditación. Por supuesto, tenemos a nuestros consejeros, integrantes del Consejo Asesor Honorario. Bueno, es un gusto tenerlos acá. Y fue también una actividad muy interesante de acreditación, donde contamos con un técnico, un ingeniero del Ministerio, mostrándonos lo que se está trabajando en materia de normalización y de calidad de elementos para la construcción, de aceros y de cemento Portland, ¿verdad? O sea que se está trabajando, porque evidentemente el tema de la calidad es un tema muy vasto. Las tecnologías varían. Él nos da un ejemplo de que los aceros que se usaban en el año 95 ya no son los mismos que se usan actualmente y las normas hay que modificarlas porque las tecnologías de producción de acero han cambiado y las características técnicas del acero ya no son las mismas que se usaban hace 20 años, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un seguimiento continuo de esta evolución, de las normas, de los métodos de medición, de la certificación, de la evaluación de conformidad, de la acreditación de laboratorios. O sea, en esto estamos trabajando, muchos de ustedes lo saben hasta mejor que yo, porque están en la trinchera en el día a día, tratando de mejorar metodologías. Bueno, de alguna forma, el Uruguay tiene incluso la base jurídica porque está creado el sistema uruguayo de normalización, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad que nos permite articular, y una de las cosas positivas de estos últimos años es que somos vecinos, el organismo uruguayo de acreditación, el INACAL, estamos en el mismo local del Ministerio de Industria, Energía y Minería en la calle Mercedes y Río Negro, lo que nos permite una sinergia y una interacción mucho mayor, muy fácil e inmediata, ¿verdad? O sea que, bueno, gracias una vez más por estar acá.
Bueno, ahora viene nuestra invitada internacional, es la licenciada Lourdes Pozueta, experta en temas matemáticos. Ella es doctora en temas de matemática y de estadística aplicada, o sea, ella viene no voy a leer todo el currículum porque es muy extenso, pero es una persona que tiene tanto formación en matemática teórica como en matemática aplicada, y estábamos comentando con Lourdes que ella conoció directamente al doctor Box, uno de los más relevantes pensadores de lo que es el diseño y análisis de experiencias. Box, Hunter y Hunter es un libro clásico de la estadística para quienes hacemos experimentos, y la experimentación es clave para verificar si las cosas funcionan o no funcionan, ¿verdad? O sea, la experiencia es la base del avance de la ciencia. Entonces, por eso estos métodos estadísticos son clave en que podamos avanzar científica y tecnológicamente. Entonces, le pido a la licenciada Lourdes Pozueta que nos acompañe, y también al ingeniero Daniel Yurburg, representante de la Universidad de Montevideo. Bien, bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bienvenidos, buenos días a todos. La idea era que yo presentara brevemente a Lourdes, y obviamente que después de lo que dijo Gonzalo y de toda la experiencia de Lourdes, que sea ella la que se lleve la mayor parte de esta parte y comparta con ustedes toda su experiencia. Entonces, un poco eso, el título que pensamos con Lourdes fue un poco esto: Small and Big Data, habilidades de las personas. Y a mí siempre me gusta empezar con alguna frase para ejemplificar, digamos, de qué queremos hablar, a dónde queremos ir. Y en este caso estábamos buscando en la Semana de la Calidad, Uruguay, país de calidad, me pareció que una buena frase era esta, que básicamente dice que la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja sostenible en el futuro. Y me parece que va por ahí la idea, es decir, para que realmente tengamos un país de calidad en el futuro, tenemos que tener un país y unas personas, obviamente, que aprendan y aprendan más rápido y tengan esa capacidad de aprender para adaptarse a los constantes cambios cada vez más rápidos que hay en el mundo. Esta frase está sacada de aquí, de La Quinta Disciplina, de Peter Senge, que también es un libro que si no lo conocen les recomiendo. Y bueno, claro, la pregunta que queda un poco es cómo hacer para lograr ese aprendizaje, ¿no? De alguna manera, cómo hacer para poder saltar este muro, ¿sí? O romper este muro y llegar a nuestro objetivo. Entonces, en ese sentido, yo lo veo con dos pasos muy claros. El primero es esto, que es entender que realmente los problemas, o en los problemas, están las oportunidades. ¿Tá? Con esto no quiero decir que queremos problemas, porque entiendo que nadie quiere tener problemas, pero también entiendo que todos tenemos problemas. O sea, y los problemas aparecen, e incluso aparecen por los propios cambios que se puedan dar alrededor nuestro. Entonces, entendiendo que de los problemas y de un buen análisis de los problemas pueden surgir oportunidades de mejora, es que vamos también a abrirnos a ese aprendizaje y a esa capacidad de aprender y mejorar. En segundo lugar es, bueno, una vez que entiendo que el problema es importante y que quiero entender ese problema para que tenga una oportunidad de mejora, lo que tengo que hacer es contrastarlo con datos. ¿Tá? Nobleza obliga, esto se lo tomé prestado al ingeniero Eulacio, que también presentó en el panel de calidad en la educación, y me parecía que era una frase que iba muy de la mano con lo que quería contar, que era justamente esto, es, digamos, sin datos soy solo otra persona más dando una opinión. Entonces, si yo quiero resolver realmente el problema y quiero aprender y quiero mejorar, la idea es que me tengo que aislar de las opiniones e ir a los datos, ¿sí? Y un poco de eso también, por eso, sobre todo hoy en día, con la gran cantidad de datos que hay, me parece que es todavía vital, o sea, aún más, el poder aislarnos de opiniones y pasar del mundo de las opiniones al mundo de los datos y del análisis. Y en ese sentido, para terminar esta parte de la exposición, tomé esta frase que me parece que también es muy interesante y nos puede hacer reflexionar de cara al objetivo de la charla de hoy, que básicamente habla de que precisamos que las organizaciones pongan en marcha esa fábrica 2. Es decir, ¿qué es esa fábrica 2? Tenemos la fábrica 1, que es la que todos usamos, en la que se produce, pero también tenemos esta fábrica 2, que es la de resolución de problemas. Y para que realmente entendamos el problema, lo analicemos y podamos aprender de él de manera efectiva y eficiente,
tenemos que tomarlo como una fábrica en sí mismo y tener las capacidades y brindar también las capacidades a nuestra gente y a nuestro país de poder resolver esto de manera eficiente. Y entonces básicamente para que funcione precisamos, como decía, ¿no?, preparar equipos que aprendan a ver y entender los procesos en base a datos y evidencias. Bien, y como siempre, una frase precisa su cita adecuada, y en este caso la frase es justamente de la doctora Lourdes, que, como bien decía Gonzalo, empezó su formación en matemática, con una fuerte componente en estadística, luego hizo un máster en Wisconsin y terminó también con un doctorado en parte de experimentación en la Politécnica de Cataluña, y a partir de ahí, y sobre todo cuando la conocí también hace un par de años cuando yo estuve por España, entendí que realmente es una apasionada de estos temas, que realmente cree en esto de ver y entender los procesos en base a datos y experiencias para poder avanzar a las organizaciones, y por eso, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Así que bueno, muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer que me hayáis invitado a acudir aquí por dos cosas, porque me he propuesto ya en esta parte de mi vida el intentar fomentar allá donde pueda mi pasión por el aprendizaje a partir de los datos, intentar ser generoso con lo que he podido aprender y compartirlo. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad aquí. He puesto el título de Small Big Data porque está de moda el tema de Big Data, es un tema de marketing, a ver si acudía más gente aquí. A mí lo que me interesa es la otra parte, que es las habilidades de las personas para aumentar la competitividad de las organizaciones aprendiendo. Está de moda hablar de Big Data, del Small, digo, bueno, pues igual viene más gente, pero yo lo que quiero es hablar de las habilidades, ¿no? En principio, si alguien me quiere seguir, estoy en LinkedIn. Fundé una consultoría para ayudar a las organizaciones a lograr habilidades en mejora de procesos, profundizando en la ciencia. Normalmente capacito equipos, pero a veces lidero proyectos. Y a la vez, como uno no puede ser pequeño y no puede aprender de todo, pues la estrategia como empresa tenemos colaborar con otras organizaciones pequeñas, y soy miembro fundador de Ideas to Value, que es una red de innovación donde cada uno aportamos conocimiento diferente. En mi caso soy responsable de la parte de experimentación para ayudar a los emprendedores que están con el prototipado, ayudar a que el prototipado sea rápido y llegue a la industrialización lo más rápidamente posible, que no hagamos prueba, error, prueba, error, prueba, error y muramos en el intento, ¿vale? En media hora me cuesta mucho compartir las cosas, entonces me he planteado transmitiros 8 ideas. Me hubiera gustado que fueran 4, pero imposible. Gracias. Una, el conocimiento que tenemos alrededor está creciendo de forma exponencial. De hecho, hay un dato de que el 90% de los inventores que ha habido en el mundo están vivos. Eso nos da una idea de que todo está ocurriendo ahora, y todo ese gran conocimiento que está ocurriendo ahora es imposible de aprender, ¿eh? O no tienes tiempo en la vida para aprender todo, ni queremos aprenderlo todo, pero es un gran reto de que nos enfrentamos, de que tenemos que aprender muchas cosas en poco tiempo, y que lo que aprendemos hoy ya no vale para mañana. Y que estamos en las organizaciones, en las industrias, intentando aprender de lo que tenemos, pero al cabo de 5 años nos vienen con una nueva tecnología, con un nuevo material, y tenemos que volver a aprender a hacer un producto diferente con esto que viene nuevo. Entonces, el conocimiento está aumentando de forma drástica y tenemos que hacer algo para, en particular, en los temas de innovación, pues todos estos nuevos conocimientos y tecnologías se incorporan en los nuevos productos, y las personas tienen que aprender en cómo incorporar la nueva tecnología desarrollando un producto que funcione. Lo cual, si no hay método, pues lleva a que hay muchos fracasos en todo este proceso, muchos recursos dedicados a hacer y hay muy pocos éxitos. Hay una gran cantidad de recursos que se pierden. Entonces, segunda idea, ligado a esto, las organizaciones
por ahí voy ligando a los datos, hay nuevas actividades, digo nuevas porque no son nuevas, siempre han existido, pero ahora es mucho más urgente el tema de identificar estas actividades donde los datos van a aportar mucho valor para hacer la actividad mejor. Yo normalmente trabajo en empresa industrial, pero con servicios también asesoro, y hay una serie de actividades que son importantísimas. Conocer la actividad, mejorar la actividad, pero a través de los datos, porque no tienes toda la vida para estar delante de la actividad y entenderla, porque va cambiando. Actividades donde son importantes los datos, pues son actividades relacionadas con el diagnóstico de por qué, si estoy intentando hacer lo mismo, salen las cosas diferentes. O sea, diagnosticar qué ocurre, qué tipo de variabilidad aparece. En cuanto empezamos a recoger datos, vemos que no son las cosas igual y dependiendo de los procesos, el comportamiento de la variabilidad cambia. No es lo mismo el comportamiento humano de las personas en Uruguay cuando se obtengan esos datos que nos han comentado antes, Big Data, de cómo se comportan las personas comprando, es distinto de cómo se comporta un proceso de fundición o cómo se comporta un proceso que fabrica vidrio o cómo se comporta pues, el centro de atención telefónica. La variabilidad o qué ocurre de vez en cuando es diferente y tenemos que aprender a diagnosticar, a entender qué ocurre. Otra actividad que es muy importante para el tema de los datos es la mejora de los parámetros de un proceso, de un diseño. Igual empezamos a fabricar de una manera, pero bueno, alguien se cuestiona que eso es lo que aparecía en el libro, pero en el manual que te ha vendido el proveedor, pero que igual hay una manera de optimizarla cuando la adaptas a tus materias primas o a tu máquina o a tus personas. Entonces, plantearse que hay maneras de mejorarlo es una actividad que requiere datos y que te va a aportar valor. Otro tipo de actividad donde usamos los datos es cuando queremos diseñar prototipos fabricables, no inventos. Uno puede inventar un vaso, pero luego no se puede fabricar. Entonces hay muchísima gente que tiene prototipos encima de su mesa, pero de esos prototipos los que llegan luego a ser fabricables, porque es posible diseñar un proceso donde salgan todas las piezas iguales, pues hay unos pocos. Entonces, plantearse cómo hacerlo requiere de datos, de experimentos, de pruebas, de imaginarte qué cosas pueden afectar a la fábrica que va a fabricar esos prototipos, simularlo y aprender a través de los datos. Otra actividad donde es importante requerir datos es el diseño de los procesos que van a llevar a cabo ese producto. O sea, cómo voy a poner las máquinas, con qué materias voy a fabricar, si le va a afectar o no el medio ambiente, la temperatura, pues plantearse el diseño de los procesos de tal manera que luego los productos sean iguales y que no les afecte, pues es una actividad que requiere pensar en base a datos. Y así, pues hay unas cuantas actividades que no son nuevas, pero que hoy son urgentes reincorporar los datos porque el crecimiento y los cambios son continuos y no hay tiempo. Y además, el tema de los datos es importante en la comunicación de las personas, porque como han comentado antes, en los departamentos de la industria antes trabajan de forma estanca, pero cada vez más los problemas son multidisciplinares. Entonces, la comunicación entre las personas para convencer y vencer a la otra persona de que nos estamos equivocados es a través de datos y evidencias. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, el cerebro cede en sus teorías cuando te lo demuestran con evidencias. Entonces, los datos son importantísimos y el problema es que tenemos muchas actividades importantes, pero ¿tenemos personas capacitadas a llevar a cabo estas actividades? Cada vez más se habla de tecnología, se está capacitando en personas en llevar a cabo robots, en manejar la tecnología, pero no se está capacitando a personas en lograr habilidades de aprender a través de los datos. Eso va muy lento. Un ejemplo, voy a pasar un poquito rápido, en el caso de la experimentación, que es una de las actividades que he comentado antes, por ejemplo, si se le llama el Valle de la Muerte, el periodo de tiempo en el que uno está perdiendo dinero antes de sacar el prototipo a la calle. Entonces, si
tienes suficiente dinero, si es una gran multinacional, puedes estar en el Valle de la Muerte mucho tiempo. Pero si eres un emprendedor pequeño y estás probando los prototipos hasta que fabricas, puedes morir en el intento. Entonces, esas fases del Valle de la Muerte es muy importante ser estratega de no usar tácticas de prueba-error, sino usar herramientas de ingeniería de la calidad, de diseño de experimentos, para avanzar rápido en el conocimiento, lograr modelos matemáticos que te relacionan lo que estás moviendo con lo que está surgiendo. Es un ejemplo interesante. Comentando lo que he dicho antes, bueno, si tenemos que aprender tanto y cada vez son más las olas tecnológicas y duran muy poco, pues ¿cómo aprendemos? Pues en el pasado aprendíamos estando mucho tiempo en una empresa o personas muy inteligentes que de repente veían algo que estaba ocurriendo y lo interpretaban. Hoy el aprendizaje se hace de forma acelerada, trabajando en equipos multidisciplinares, con herramientas estadísticas, intentando entender la variabilidad y provocando escenarios, no esperando que ocurra algo, sino qué pasa si te subo la temperatura, qué pasa si añado esto, qué pasa, provocas. Entonces hay muchísima gente dedicada a ello, comparado con hace 400 años, y como hay mucha gente dedicada a ello, provocando experimentos, por eso crece de una manera exponencial el conocimiento y la tecnología, por la cantidad de personas que están provocando experimentos. Como una consecuencia de esto, que ahora estamos en el mundo digital, con todas estas nuevas tecnologías, nos van apareciendo tecnologías que nos ayudan a visualizar los comportamientos de los procesos. Entonces las tecnologías se están desarrollando y el que está detrás de esa tecnología pues debería de poder contestar la pregunta: ¿cómo se comporta mi proceso? ¿Qué le ocurre para hacer más eficientes los procesos o para crear nuevos negocios a través de esto? Pero ahí está el problema: esto se está desarrollando, pero el que está aquí muchas veces no sabe interpretar, o el que está desarrollando sabe desarrollar objetos y prototipos, pero si no entiende al proceso que va a usarlo, a veces lo que sale aquí no sirve para nada. Entonces aquí tenemos una gran brecha digital, que se desarrollan juguetes, le llamo yo, que se acaban no usando o no usando adecuadamente, porque el que desarrolla no conoce al proceso y el que el proceso no conoce su proceso para pedirle al tecnólogo: desarróllame algo que me sirva. Un gran peligro. Ahora estamos hablando de industria 4.0 como las nuevas tecnologías, la moda de ahora. Dentro de 5 años no sé si hablaremos de industria 6.0 o otro invento. Pues bueno, hay un montón de tecnologías, hay muchos datos, pero el tema no es tanto si hay o no datos, sino qué hacer con los datos para aprender. Entonces, la clave no es si es pequeño o grande el conjunto de datos, sino de recoger lo que necesito. Si empezamos a recoger datos porque sí, y de hecho la tecnología nos lo permite, van por delante las empresas tecnólogas de sensórica capturando datos por todos los sitios, pero acabamos teniendo muchos datos basura que no sirven para nada, pero que hay que almacenarlos y que hay que filtrarlos y que hay personas que tienen que gestionarlos. Un gran recurso dedicado a capturar cosas que no sabemos para qué, cuando el problema es ¿para qué quiero? Para entender, para aprender, y tenemos que plantearnos no repetir las cosas, no repetir los datos y usar los datos para tomar decisiones. No hay cosa peor que recoger datos para no hacer nada, ¿eh? Entonces, idea 5, la tecnología en el área de la industria donde queremos aprender, tenemos que intentar capturar y tratar los datos de una manera particular para cada proceso. En las empresas con las que trabajo, intentando entender los procesos y hacerlos más eficientes, vemos que es necesario este trío. El propietario del proceso, que tiene interés en mejorar su proceso y en hacerlo más eficiente, en reducir costes, en producir más cantidad, en innovar, en generar productos nuevos, pero que no sabe cómo, porque no tienen esas habilidades que he comentado antes de tratamiento de la información para aprender. Está el tecnólogo, que cada vez está desarrollando más aplicaciones que capturando los datos te enseño el producto.
Es como el desarrollador de tecnología para médicos que captura la pisada del pie y te enseño cómo pisas, ¿vale? El tecnólogo, pero este tecnólogo, si no conoce del proceso, acaba repitiendo los mismos tipos de imágenes para diferentes tipos de procesos. Y igual al proceso en el que estamos trabajando hay otra manera de representación visual que le enseña mejor lo que ocurre. Entonces, la tecnología se ha de desarrollar de acuerdo al proceso al que está y mostrando las cosas más importantes de ese proceso. Entonces, el tecnólogo tiene que preguntar al del proceso, pero el del proceso no le contesta porque no conoce su proceso desde el punto de vista de los datos. Nunca ha representado los datos y no entiende su variabilidad. Entonces, aparece aquí la figura, me he puesto yo, mejor ponerme a mí misma que a los demás, pero igual esto circula por el mundo y así me vendo. Hace falta un científico de datos que ayude trabajando con el propietario del proceso, representar con datos la variabilidad que está ocurriendo, descubrir los factores clave y ver la manera visual que pueda ayudar al propietario del proceso a entender las cosas. Y ese científico del dato puede ser el interlocutor con el tecnólogo que le dice esta manera de representar los datos es la mejor manera para que el otro aprenda. Si no hay un científico de datos interlocutor, normalmente esto acaba desarrollando y reproduciendo lo mismo que ya está en las instituciones y que no funciona. Entonces, esto es importante hacer a la primera bien. Sexta idea. Si hace falta esto, si las personas tienen que aprender y necesitan esas habilidades para esas actividades, esas habilidades las puedo reducir a habilidad de medir, cuestionarse desde el primer momento qué voy a medir y qué representa el número que estoy midiendo, no copiar números que se usan por ahí que no sé para qué están representando, no resumir los datos en la media porque está de moda la media, hay veces que el máximo, el mínimo o lo que sea es mucho más interesante que la media, o sea, cuestionarse qué voy a medir, tener habilidades de interpretar los datos, y cuando digo de interpretar, cuando visualizo los datos, que mis ojos puedan ver patrones de algo pasa. Hay que entrenar a las personas como médicos. He traído aquí el kit de los médicos. Me he puesto bata blanca por eso, porque yo soy doctora de procesos. Entonces, tenemos que intentar visualizar los procesos como hacen los médicos. Entonces, a mí me dan una imagen de un proceso, puedo ver sube, baja, tiene patrones diferentes, si estoy en una fundición veo 7 huellas diferentes, algo pasa. Me tengo que entrenar a visualizar los procesos desde la imagen, igual que hace el médico. Tengo que ir pensando, lo mismo que el médico tiene radiografía y sabe lo que es gris, tengo ecografía, tengo analítica, tengo maneras de pisar, tengo que intentar sacar de los procesos las imágenes más interesantes para poder identificar lo que está ocurriendo. Eso las empresas no lo están haciendo. O se están haciendo imágenes que no son las adecuadas para las empresas, ¿vale? Y de ahí sale la sabiduría, cuando con los ojos voy viendo mis procesos. También, a partir de eso, si nos metemos un poquito en matemática más fuerte, pues puedo modelizar y pronosticar qué va a ocurrir, porque encuentro un modelo de relación entre la salida que me interesa y las causas. Y si puedo predecir, no tiene por qué ser causal, si puedo predecir, luego puedo confirmar con experimentos cuáles son las causas que afectan, cómo está relacionado y llegar a la optimización. Pero esas habilidades que os estoy comentando se enseñan muy poco en el entorno. Hace unos años se enseñaban mucho y tuve la suerte que aprendí en Estados Unidos con Box y he tenido la suerte que con 30 años de entrenamiento pues he logrado entrenarme. Hay algunas referencias que me parecen interesantes que compartir de documentos que están diciendo que es urgente que las personas de las empresas logren habilidades de tratamiento de los datos en este futuro que llega. Por supuesto, será muy fácil entrenar a las personas a dirigir un robot, pero no es tan fácil entrenar a las personas a pensar como un científico, que es como hay que pensar cuando estás en un proceso.
Tienes que mirar el proceso, ver la variabilidad, y esa habilidad es más difícil de capacitarse que la otra. Estos documentos, estos dos que he citado aquí, dicen es urgente capacitar a nuestras personas, a nuestros tecnólogos, en entender los procesos a través de los datos. Incluso en estos documentos dicen dónde se han de capacitar y dicen en los planes de estudio de la universidad un poquito sí, pero es difícil entrar ahí. Y la mejor estrategia es cursos paralelos fuera de la universidad con profesionales, parecido a lo que estamos haciendo hace tiempo con metodología Six Sigma o cosa similar, donde la gente aprende las habilidades trabajando en proyectos, siguiendo una sistemática, igual que un doctor, donde me planteo el problema, miro los datos, hago un diagnóstico, miro cómo se comporta, me genero unas hipótesis, recojo datos, sigo modelizando, parece que esto es, le doy un tratamiento al proceso, a ver si lo curo, pues parece que no, y todo el rato trabajando con evidencias, no especulando de qué cosas pueden ser. Y esto se hace con datos, y no es muy complicado, ¿no? Vale, este tema de las habilidades de trabajar con datos, cualquiera no puede hacer. Hace falta que sean personas con un perfil determinado. Entonces, voy a comentar esto en esta diapositiva, que suelo hablar, también esta diapositiva la uso para decir qué empresas tienen que hacer un esfuerzo por esta vía. Si yo hablo de estos temas en algunas organizaciones, hay organizaciones que enfocan esto como si fuera un centro de costes, es decir, tendremos que dedicar recursos a formar y esto es un coste. Para mí esto es una inversión y es un negocio, que es lo que comento ahora de la fábrica 2. Cuando uno tiene una fábrica que gana dinero con ello o un negocio, para tener un negocio pues uno tiene que tener un producto, un coche, que bien, no un prototipo. Primero empieza con un prototipo y dices, vale, pues es un coche, parece que esto voy a ganar con él. Ahora diseño una fábrica para fabricar el coche, tengo la suerte de poder diseñarla, entonces tengo producto, tengo proceso. Normalmente en automoción todos estos departamentos están muy unidos y no hay paradas ahí, es muy lean. Y luego, pues bueno, necesito especialistas de prensas, chapistería, pintura, necesito ello. Y me pongo a fabricar y normalmente en las empresas intento fabricar y que vaya rápido, que no haya paradas y con ello pues gano dinero. Este es el negocio de tienes que tener un producto y un proceso y personas especialistas. Bueno, normalmente en la fábrica aparecen fuegos y además están los bomberos. Entonces con esto todo negocio tiene especialistas, producto, proceso, fuegos y bomberos. ¿Hace falta personas con habilidades de tratamiento de la información? Hombre, si todos los coches salen bien y he diseñado la fábrica bien y no tengo incendios muy grandes y los bomberos lo apagan, ¿para qué tener habilidades de tratamiento de la información? Pues no hace falta. El problema es que algunos de estos incendios son crónicos, muy grandes, no se acaban de apagar y estamos todo el rato con lo mismo, discutiendo sobre lo mismo, especulando y esto con grandes costes. Entonces, cuando los incendios son muy grandes, la estrategia tiene que ser diferente. Los bomberos no apagan los fuegos y tienes que dedicar a personas especiales a que persigan los problemas. Entonces, lo que nosotros llamamos problemas o marrones, que aquí me han dicho que se llaman los clavos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una organización, muchos clavos, muchos problemas que no se resuelven, pues tienes que montarte otra fábrica dentro de la organización, lo que llamo la fábrica 2. Si eres eficiente fabricando el producto, pues aquí tienes clavos que tienes que resolver. Entonces tienes que hacer lo mismo. Si tú no tienes una organización para resolver los problemas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los clavos ocupan los recursos de las personas que tienen que fabricar el coche. Las personas que tienen que dedicar a fabricar el coche les vienen los problemas. Entonces digo, fabrico el coche o resuelvo un problema. Entonces vas pasando el problema de un lado para otro y nos vamos engañando y nunca se resuelve ni se aprende. Entonces, cuando tienes muchos problemas por ahí, tienes que montar una fábrica. Entonces, si de verdad hay dinero por detrás, porque tienes problemas que tienen gran impacto económico, tienes que montar una fábrica, igual que has montado la otra. Ya tienes el producto y deben entrar problemas con impacto y tienes que desarrollar las partes. ¿Cuáles son esas partes?
Bueno, para empezar, personas con habilidades en cada una de las partes. El mejor pintor de coche no tiene por qué estar en la fábrica de problemas si no tiene habilidades de cuestionarse los temas, y si tiene miedo a trabajar con datos o no se cuestiona, pues no tiene que estar ahí. Entonces hay que buscar perfiles adecuados para trabajar ahí y bueno, hay un tema de seleccionar proyectos y tal vez trabajar al final. O sea, la dirección tiene que estar implicada en detectar oportunidades de negocio para llevar a esa fábrica 2 con personas con habilidades. Y esas personas con habilidades hay que capacitarlas y formarlas, ¿vale? Por eso digo la frase que me ha cogido Daniel, de que las organizaciones tienen que pensar que lograr personas con habilidades es un negocio, no es un coste. Si tienen oportunidades a futuro para ahorrar costes, eficiencia, desarrollar nuevos productos, incorporar tecnología, esto es un negocio. Bueno, nosotros estamos planteando en el País Vasco una manera de formar ahora un poquito diferente, donde estamos poniendo a empresas que usan datos y estamos incorporando a empresas tecnológicas que están desarrollando aplicaciones para tratar con datos, para que entiendan a los procesos y desarrollen productos más eficientes. Entonces, urgente capacitar. Un buen ejemplo es el curso en el que estoy participando con la Universidad de Montevideo, que estamos aquí en Uruguay, tenemos 18 personas capacitando en estas herramientas de habilidades. También es una buena práctica desde las organizaciones, instituciones, fomentar que hay que ir de forma urgente a capacitar a las organizaciones, a sensibilizarlas. Y efectivamente, ¿cómo comenzar? Pues con el aparatito este, antes de empezar a experimentar, primero pues a comprender el comportamiento de los procesos, a ser como doctores y mirar. Por ejemplo, he puesto algunos ejemplitos de pacientes que tengo. Tengo un paciente que es una fundición, que funde 6 piezas en un molde y tienen problemas de que hay mucha variabilidad en una cota. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, si yo grafico esto, es una mala foto, disculparme. Primero tengo que entender por qué las cosas son distintas, y si lo grafico en el tiempo y lo pongo colores en función de la posición, ya veo que son distintas porque las de arriba son distintas que las de abajo. Eso es entender la variabilidad y comprender, que es lo más complicado, cuál es la causa que está ocurriendo. Cuando entiendes la variabilidad, ahí te metes y te das cuenta pues, los temas metalúrgicos que ocurren por el tema del calor o porque los moldes se abren por la fuerza también del caldo. Y bueno, tenemos cosas. En este caso, en esta empresa, los moldes son iguales, pero cuando nos dimos cuenta que este problema no lo podemos resolver, la medicina fue hacer moldes distintos para compensar lo que pasa, para que salgan piezas iguales. Hay otros pacientes, como es esto es de servicios, 40 centros de formación de Euskadi, donde se les ha evaluado la capacidad digital de sus alumnos, pues normalmente se suelen ordenar, es un error que tienen las instituciones de ordenar del mejor al peor, y entonces hay uno que es el que ha sacado mejor nota y el último que ha sacado el peor nota. Y entonces el que está en quinto dice, joder, debería estar en segundo. El año pasado cuando me evaluaban estaba el tercero, hoy estoy en quinto, he empeorado. No. Que te ordenen en el tiempo te da la sensación que estás por debajo de uno y por encima de otro, cuando estos valores que son muy parecidos, esto es fruto del azar del proceso de evaluar. Si vuelves a evaluar otra vez a los mismos, se cambian los números. Entonces, representar los datos de esta manera no es importante, no es adecuado. Entonces, cuando yo quiero evaluar o desde una institución representar cómo están temas de servicios, pues la mejor manera, hay una herramienta que se llama ANOM, que compara los valores de estos centros y tiene en cuenta el tamaño de la muestra y te dice si hay evidencia para decir que uno es mejor que el otro o es fruto del azar. En este caso, si los ordenáramos todos estarían descontentos menos el primero, pues aquí te dice todos son iguales excepto 6 centros que se salen de los límites que debían de estar y todos los que están en los límites puede ser por azar. Entonces, esto es muy importante porque las actuaciones del gobierno, en este caso, solo tienen que ir a los centros que destacan por malos
a estos tres y actuar ahí. No actuar en todo, que igual estropeas lo que ya funciona. Más cosas, bueno, visualizar los datos. Empresa de producto higiénico femenino, pues cajas de 24 unidades y una báscula que va separando bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. Si empezamos a mirar los datos, empezamos a ver que, bueno, pues que hay una variabilidad, que las cajas de 24 unidades no pesan lo mismo y que entonces para decir bueno o malo no puedo poner unos parámetros fijos, sino que tengo que ir poniendo unos parámetros a la báscula que se va a ir adaptando para decir una caja cuando está llena y cuando está vacía. El director de este proceso no entendía lo que estaba pasando, como una caja de 24 unidades no pesa siempre lo mismo, usaba el peso para decir buena o mala. Y eso es un tema de gramaje de las celulosas. Las celulosas, depende de dónde vienen, tienen un gramaje diferente, el almidón también influye. Entonces, cuando trabajas con productos naturales hay una variabilidad que nos fija y que te tienes que adaptar para tomar decisiones. Si usas el peso para descartar una caja buena o mala, pues tienes que adaptar tu báscula al movimiento de la celulosa. Si no, tendrás problemas, que máquinas como en este caso, que se vuelven locas, que empiezan a escupir mala, 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 y habríamos si estaban buenas. Bueno, estos son ejemplos de visualización de datos sin nada de sofisticación, que ayuda a la gente que está en los procesos a entender por qué las cosas salen diferentes y cambiar sus procesos. Este es el último que pongo. Este paciente son piezas que se pintan colgadas de un bastidor, en varias filas y columnas, y había la teoría que las de abajo estaban más pintadas que las de arriba porque pasan más tiempo, y cuando graficamos los datos, esta es la columna en el bastidor, perdón, la fila y la columna, como si fueran las piezas colgadas aquí, una detrás de otra en varias filas, y se ve que hay como un agujero, cada uno de estos es un día diferente, cambian los colores porque tenemos un problema de control del proceso y cada día hay un color diferente, que tenemos que buscar por qué, pero lo que es interesante es que dentro de cada bastidor las piezas de dentro son muy distintas a las de fuera, cosa que no lo sabían. Cuando metes ahí hay como un efecto pantalla de las piezas alrededor y las de dentro se pintan menos. Ellos creían que era un efecto arriba-abajo y sin embargo es un efecto pantalla. A partir de ahí estamos intentando poner los electrodos de los baños de otra manera. Bueno, resumiendo, y ya está. Conocimiento está aumentando de forma exponencial, no hay tiempo para en una vida aprender de tu proceso. Hay muchísimas actividades dentro de las organizaciones donde requieren datos para aportar actividades de valor. Hay que cambiar el modo de aprender. La clave no es muchos datos o pocos datos, sino recoge lo que necesitas y de acuerdo a tu proceso. Adapta la tecnología que te va a ayudar a aprender del proceso, adáptala a tu proceso. Entonces, captura los datos de acuerdo al comportamiento de tu proceso. Cuando tenemos moldes con 8 cavidades, es muy importante perseguir las 8 cavidades porque seguro que pasa algo. Cuando tenemos baños, es muy importante mirar el arriba y abajo porque habrá variabilidad. Cuando tenemos personas, entonces, cada una de estas cosas adapta la tecnología a lo que es, ¿vale? Capacita en habilidades analíticas a las personas para que vayan aprendiendo de esa manera y lanzamiento a los managers, a las directivas de las organizaciones que piensen que esto es un negocio, que no es un coste y que aquellas organizaciones que apuesten por capacitar a las personas en habilidades pues ganarán mucho más, serán más competitivas, irán aprendiendo más rápido. Entonces es urgente capacitar en estas habilidades del tratamiento de datos. Nada más.